Estas cosas les sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Primera de Corintios 10:11. En esta lección examinaremos los principios de interpretación bíblica relativos a la tipología, como Josué prefigura el ministerio del Mesías y apunta a realidades que tienen que ver con la iglesia y con la consumación de la historia humana. Así como el Hijo de Dios es infinitamente mayor que cualquier profeta de Israel, así la palabra de Cristo es la norma para interpretar los escritos del Antiguo Testamento. Jesús enseñó que las escrituras hebreas estaban centradas en la promesa mesiánica y porque el propósito de las escrituras no es conferir méritos a quienes las lean y hasta las memoricen, sino que su propósito es llevarnos a Cristo. Vosotros escudriñáis las escrituras, ya que creéis tener en ellas vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús en Juan 5:39. Según Jesús, la Biblia hebrea estaba centrada en Cristo. Por lo tanto, es esencial para un cristiano descubrir el nuevo método con el cual Cristo explicó el Nuevo Testamento. Cristo les abrió el entendimiento a dos de sus discípulos al explicarles todas las escrituras que se referían a él. ¿m? Lucas 24:25 al 27. Y como resultado sus corazones comenzaron a arder con nuevo entusiasmo. Les mostró cómo era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24:44 y 45. Para Jesús, las profecías mesiánicas no eran predicciones aisladas, sino una parte del extenso plan de Dios para la redención del hombre. Cristo reconoció que las promesas de Dios le fueron dadas a Israel en dos niveles. Primero, predicciones verbales y segundo, tipos históricos de liberación y juicio. En la Biblia, un tipo es un acontecimiento histórico o una persona o una institución ordenada por Dios para prefigurar una verdad redentora de Cristo Jesús. Por ejemplo, Lucas 4:17 al 21 e Isaías 61:1 y 2, donde Cristo aplica públicamente a sí mismo la misión de Isaías de predicar las buenas nuevas de Dios, de sanar las heridas de Israel y de poner en libertad a los oprimidos. Él era el antitipo prometido, la consumación de todos los profetas, los reyes y la mediación sacerdotal de Israel. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Mateo 12:41. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Mateo 12:42.
Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Mateo 12:6. Todos estos textos los está diciendo Jesús refiriéndose a estos tipos que lo estaban prefigurando a él mismo en su misión como Mesías. De esta manera, él introdujo en el judaísmo la asombrosa idea de que había llegado el tiempo de los antitipos, o sea, el cumplimiento de los tipos. Se presentó a sí mismo como la realidad a la cual apuntaban todos los símbolos de las instituciones redentoras de Israel. Por eso anunció solemnemente en la sinagoga que en él había comenzado la edad mesiánica o el año del jubileo. Isaías 61:1 y Lucas 4:2. Hebreos 9:23, al hablar que el santuario celestial necesita purificación, se basa exclusivamente en un argumento tipológico. El santuario terrenal necesitaba purificación. Mira y hazlo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Éxodo 20:40. Hay una continuidad fundamental entre los tipos del Antiguo Testamento y la realidad. Su propósito no es destruir las correlaciones generales entre el tipo y el antitipo, es decir, entre los santuarios terrenal y celestial, sino hacer hincapié en la superioridad de este último, el santuario celestial. Es decir, que en el Señor Jesús los creyentes tienen ahora un mejor sacrificio, una mejor sangre derramada, un mejor sacerdote que media por ellos en un santuario mejor, con un mejor pacto. La mente humana capta la representación simbólica con más facilidad que el razonamiento abstracto. Los tipos bíblicos son prefiguraciones trazadas divinamente en forma de personas, acontecimientos o instituciones que apuntan a su cumplimiento antitípico futuro en Cristo. El Antiguo Testamento presenta una tipología integrada que presagiaba la venida del Mesías y el completo desarrollo del plan de salvación. El Nuevo Testamento reconoce un triple cumplimiento de todos los tipos del Antiguo Testamento, incluyendo el santuario. Y ese triple cumplimiento de los tipos son, primero, un cumplimiento cristológico, es decir, en Cristo. Segundo, un cumplimiento eclesiológico, porque se entiende que la iglesia es el templo de Dios. Primera de Corintios 3, 16 y 17. Y tercero, un cumplimiento apocalíptico, porque Cristo ministra en nuestro favor los méritos de su sacrificio en el antitípico santuario celestial, en la presencia de Dios, ministerio que concluye en el juicio final. Hebreos 8, 1 y 2 y 9. El segundo punto que vamos a tratar después de esta introducción
es la tipología del Éxodo. El Éxodo es un tipo del nuevo Éxodo que se cumplirá de una manera maravillosa con un significado salvífico mucho más profundo y con implicaciones mundiales. El Dios que realizaría este nuevo éxodo escatológico, es decir, del tiempo del fin, es el gran yo soy, el Dios del éxodo histórico de Israel desde Egipto. Isaías 49:36 dice: Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. La literatura rabínica expresa a menudo esta relación tipológica entre el éxodo en tiempos de Moisés y el futuro acto mesiánico de liberación, y se esperaba que el Mesías repitiera lo que Moisés había hecho. Creían los judíos que el Mesías derramaría nuevas plagas sobre los opresores del Israel del tiempo del fin y volvería a extraer agua de la roca y haría descender maná del cielo. Como en Egipto, la liberación final tendría lugar en la Pascua. Sin embargo, el Nuevo Testamento presenta una eclesiología en la que la iglesia equivale a un nuevo pueblo del Éxodo que ha recibido del Mesías Jesús el encargo de ser la luz del mundo y de proclamar salvación a todos los pueblos de la tierra. Primera de Corintios 10, 1 al 11, Primera de Pedro 2, 9 y 10 y Hebreos 8, 8 al 13. Por lo tanto, se aplican al pueblo del nuevo pacto las mismas bendiciones y las mismas maldiciones que en el antiguo pacto, aunque de forma intensificada. Todo esto sucedió, refiriéndose al éxodo de Moisés, para servirnos de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Escribe Pablo en Primera de Corintios 10, 11. Existe una correspondencia histórica entre personas, acontecimientos e instituciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Por designio divino, las realidades del Antiguo Testamento son presentaciones anticipadas de las realidades correspondientes del Nuevo Testamento, pero intensificadas. El tercer punto que vamos a tocar es Josué como figura tipológica. Recordemos que los tipos son realidades históricas documentadas por el Antiguo Testamento, que pueden ser eventos, personas o instituciones arraigadas en la historia. En la tipología, Dios está actuando en la historia, creando patrones de importancia profética para ser reconocidos más tarde por su pueblo. En su discurso final, Esteban relata el papel de Josué como líder de Israel durante la conquista de la siguiente manera:
en Hechos 7, 44 y 45. Y dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. En Hebreos 4, 7 y 8 también es mencionado Josué como el que trajo descanso temporal a Israel. O sea que desde la perspectiva del Nuevo Testamento no hay duda de que Josué es un personaje histórico y esto cumple el primer criterio según la definición de Davidson, para identificar tipos y antitipos, o sea, la historicidad. Josué existió realmente, fue un personaje histórico, notable, de lo cual dan testimonio Esteban, el primer mártir cristiano, y el gran apóstol Pablo. El segundo criterio para identificar tipos y antitipos es la presencia de correspondencias legítimas, es decir, históricamente válidas y genuinas, y no simplemente coincidentes o imaginativas. Estas coincidencias legítimas son, primero, Isaías 49, 8. Josué fue el capitán que llevó a Israel en campañas de conquista. Cuyo objetivo era establecer a los israelitas en la tierra prometida, donde disfrutarían en paz la herencia asignada y establecerían una nueva sociedad basada en los principios de la ley de Dios. Segundo, Josué entró en Canaán después de 40 años de peregrinación en el desierto del Sinaí, y Jesús, el Josué antitípico, entró en su ministerio terrenal después de 40 días de ayuno en el desierto de Judea. Mateo 4, 1 al 11. Segundo, después de su bautismo en el río Jordán, el Salmo 2, 7 y Isaías 42, 1 dicen, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y Dios mismo atestigua que Él es el Mesías en estos textos. Por decreto del Padre, Isaías 42:1 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. O sea que a través de su bautismo, Jesús es presentado como guerrero divino, quien, como Josué, librará las guerras de Dios contra las fuerzas del mal mediante una vida de obediencia fiel que llega hasta la muerte en la cruz, la cual provocó la
expulsión de Satanás del cielo, la conquista de nuestros enemigos espirituales y trajo descanso espiritual a los redimidos, a los cuales se aseguró una herencia. Tercero, el nombre de Josué no es en realidad su nombre original. Bajo influencia divina, Moisés cambió el nombre original de Josué, que era Oseas, que significa salvación, a Josué, que significa el Señor salva. Números 13:16. El tercer criterio para identificar un tipo y un antitipo es la prefiguración. Entonces vamos a repasar un poquito que el primer criterio es la historicidad, o sea que la persona o el evento o la institución que constituyen el tipo hayan existido realmente y estén testificados por la palabra de Dios. El segundo criterio es la presencia de correspondencias legítimas, o sea que hay una correspondencia, una similitud, un cumplimiento entre el tipo y el antitipo, como hemos visto en el caso de Josué y Jesús, ¿no? Y ahora el tercer criterio para identificar un tipo y un antitipo es la prefiguración. Dios diseña proféticamente tipos legítimos que podrían ser reconocibles incluso antes de su cumplimiento, al menos en sus contornos básicos. Por esto, tenemos la seguridad de que los autores neotestamentarios no inventaron conexiones inexistentes entre los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay, es necesario enfatizar dos puntos importantes. Primero, solo la manifestación de Cristo pudo revelar con toda su fuerza el significado mesiánico del Antiguo Testamento. Algunos tipos fueron reconocidos solo en forma retrospectiva, lo cual no excluye la existencia de significado profético que se reconocería más adelante. La identificación de estas garantías textuales sirve como un control interpretativo. Sin tales controles, la tipología fácilmente degenera en alegoría. ¿Qué es la alegoría? La alegoría fue el método predominante de interpretación bíblica durante la Edad Media. Este método de interpretación entiende y da por sentado que un texto transmite un significado escondido, místico, distinto de su sentido literal, corriente y sencillo, para esconder o encontrar un significado escondido, místico, más profundo, secreto. Eso digamos que es una manera muy equivocada de interpretar los tipos, la alegoría. Veamos el cuarto criterio, es el criterio textual adicional. Una garantía textual adicional que valida la tipología de Josué en el Antiguo Testamento es el carácter único de la conexión de Josué con la misión del ángel del Señor
¿Quién es el ángel del Señor? El ángel del Señor es el Cristo preexistente. Las visiones de Josué y la del ángel de Jehová tienen numerosas expresiones paralelas. Tanto Josué como el ángel de Jehová iban a pasar delante de ellos e ir delante de Israel y los meterían en la tierra prometida. Y así harían que la heredaran. Éxodo 23, Números 27, 17 y 21, Deuteronomio 8, 28, Deuteronomio 31, 3 y 23. También se enfatiza la conexión directa de Josué, el sacerdote postexílico. Aquí no estamos hablando del Josué del libro de Josué en la época del Éxodo. Estamos hablando de mucho tiempo después de Josué, el sacerdote, después del exilio babilónico, que también tiene que ver con el regreso de ese exilio. Entonces estamos viendo la conexión directa de Josué, el sacerdote posexílico, y el Mesías en Zacarías 9:8 y 6:12. Perdón, Zacarías 3:8 y 6:12. Josué, el sacerdote, es el Mesías, es igual al Mesías. Zacarías 3:8 dice, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Esto dice Zacarías 3:8. Y Zacarías 6:12 dice, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Esta es la cuarta visión que recibe el profeta Zacarías, que fue dada en un tiempo cuando el firme progreso que hacían los edificadores del templo desconcertó y alarmó a las huestes del mal. Josué, el primer sumo sacerdote después del cautiverio, y en esta visión el que representa a Israel que comparece delante de Dios. El ángel de Jehová, es decir, el ángel que es Jehová, o sea, Cristo, como está en Judas 9 y en Profetas y Reyes, de Elena de White, página 428, 429, y Éxodo 23, 20 y 21. Satanás, el adversario, está listo para acusarle, mientras Josué estaba intercediendo delante de Dios por su pueblo. Satanás estaba cerca para oponerse y desvirtuar sus esfuerzos, acusando a Josué y a su pueblo de pecaminosidad, lo cual era una razón para que el pueblo no recuperara el favor divino. Profetas y Reyes 4:27 y 4:28. Y no fuera restaurado a la relación de pacto. Jehová, o también el ángel de Jehová, estos son sinónimos de estos nombres, Jehová te reprenda, oh Satanás, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Lo que guarda, o sea, el tizón arrebatado del incendio es como un trozo de madera o un tronco arrebatado del incendio que está a medias quemado. Y acá Josué, cuando Satanás lo acusa, no le responde, sino
le dice, Jehová te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Josué está diciendo, el pueblo de Dios que está saliendo del exilio babilónico es como un tizón arrebatado del infierno, del fuego, del incendio. O sea, este es el residuo que ha quedado, que se ha salvado de todo este sistema de exilio que fue como un incendio del pueblo de Dios. Por eso acá Josué acude a la intervención de Dios y que lo reprenda a Satanás, porque era lo que quedaba del pueblo después del cautiverio babilónico. El renuevo es el símbolo del Mesías, quien sería el glorioso vástago. Renuevo y vástago son sinónimos, es como un brote nuevo de una planta que se ha perdido y que brotaría de la casa de David. Y quinto, el último criterio que se mencionó aquí para identificar la tipología es la intensificación y se refiere en este caso a la metáfora de la sombra utilizada por el autor de Hebreos para explicar la relación entre el sistema levítico de ofrendas y sacrificios, las fiestas y los rituales que apuntaban a la obra de Jesús. O sea, todo lo que ellos hacían en el santuario terrenal, todos los ritos, las fiestas, las ofrendas, eran una sombra, nada más que una sombra de lo que Jesús, el ángel de Jehová, iba a hacer como sumo sacerdote en el templo celestial, en su ministerio celestial. Entonces, la intensificación implica una elevación o ampliación del tipo al antitipo. Por ejemplo, pasar de lo local, que correspondería, por ejemplo, tan solo a Israel, a lo universal, es decir, a todo el mundo, de lo provisorio a lo definitivo, de lo temporal a lo eterno y de la esfera humana a la divina. Así como Josué dirigió la conquista de Canaán y proveyó descanso temporal para Israel, el nuevo Josué, que es Cristo, comanda el ejército celestial en la batalla cósmica contra principados, potestades, los gobernantes de este mundo de tinieblas y contra malos espíritus de los aires, como dice Efesios 6:2. En conclusión, la tipología bíblica es un área fascinante de la Biblia y su estudio no debiera limitarse a los eruditos. Jesús reprendió tiernamente a los 2 discípulos en el camino a Emaús por no entender las escrituras y no comprender los tipos que había en el Antiguo Testamento y diciéndoles lo siguiente: simples y lentos de corazón para creer lo que anunciaron los profetas, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas para entrar en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les explicó lo que la Escritura decía de él. Lucas 24, 25 al 27. Fue una maravillosa explicación de los tipos del Antiguo Testamento cuyo antitipo era Cristo y ellos no lo entendían. Ojalá hubiéramos podido escuchar esta explicación de Jesús que iba desde Moisés a todos los profetas del Antiguo Testamento. Lucas 24, 25 al 27.
Los diferentes tipos muestran la fidelidad de Dios en sus interacciones con la humanidad y su autoridad suprema sobre la historia. La tipología no es solo un método para interpretar el Antiguo Testamento en relación con Jesús, es también una manera de interpretar la historia, lo cual nos ayuda a afrontar las incertidumbres de la existencia humana. El cumplimiento final y completo de la tipología de Josué ocurrirá en la segunda venida de Jesucristo. Josué, el tipo, preguntó a los israelitas: ¿hasta cuándo seréis negligentes para ir a tomar posesión de la tierra que les dio el Señor, Dios de sus padres? Josué 18:3. Debido a que los israelitas habían vivido tanto tiempo como nómades, les resultaba difícil cambiar su forma de vida y quedar siendo sedentarios en la tierra de Canaán. Se habían enriquecido con el botín de los cananeos y vivían en la abundancia. Se preocupaban más por la comodidad y la complacencia del momento que por la obtención de su heredad. Aparentemente no querían esparcirse y abandonar la buena compañía de sus hermanos. En esto hay una lección para nosotros hoy. Cuando nos convertimos de verdad y hemos recibido el título a la vida eterna, nuestra gran preocupación debiera ser procurar poseer esa heredad eterna. Pero demasiadas veces, así como las 7 tribus, nos conformamos con los despojos de esta vida y no sentimos el impulso de proseguir con nuestra conquista. Para nosotros es la admonición del apóstol: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Primera de Timoteo 6:12.